Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Bienvenidos al programa de Ciencia e Investigación de Radio Universidad. El día de hoy contamos con la grata presencia de la doctora Ana Silvia Monzón, que el día de hoy estará con nosotros compartiendo el tema las ciencias sociales en Centroamérica, retos actuales. Pero antes de esto, queremos compartir con ustedes su currículum sintetizado. Ella es socióloga, investigadora y comunicadora social feminista, doctora y maestra en ciencias sociales por el Programa Centroamericano de Posgrado de Fluxo, Guatemala, licenciada en sociología, egresada de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido docente en varias universidades del país y a nivel centroamericano. Actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género, Sexualidades y Feminismos en Flaxo, sede Guatemala. Funge como secretaria técnica de la Mesa Nacional por la Educación Integral en la Sexualidad y participa en espacios nacionales y regionales en torno a esta temática. Integrante de los grupos de trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación, Economía Feminista y Violencias en Centroamérica, de cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres y de otras iniciativas de comunicación feminista, integrante de Convergencia Cívico-Política de Mujeres a título individual de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, a nivel transnacional de Latinas en Poder y de Organización de Mujeres en la Ciencia para el Desarrollo, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana de Sociología, líneas de trabajo, docencia, incidencia e investigación en derechos sexuales y reproductivos, género, migraciones, participación política de las mujeres, género y comunicación, historia de las mujeres, cuidado y economía feminista. Damos nuevamente la cordial bienvenida a la doctora Monzón, que este día, como ya les había dicho, va a compartir con nosotros el tema de las ciencias sociales en Centroamérica, retos actuales. Bienvenida, doctora. Buenos días, Olga. Gracias por la invitación. Aquí, pues nosotros queremos que nos compartas cuál es la situación de las ciencias sociales en la región centroamericana. Bien, las ciencias sociales, lamentablemente, en la región centroamericana ha tenido, ¿verdad?, pocos espacios para desarrollarse, con situaciones extremas, tal vez en el caso de Guatemala, que tiene pues una generación o varias de intelectuales de las ciencias sociales que fueron detenidos, desaparecidos, secuestrados, asesinados y entonces esto impidió que hubiera un mayor desarrollo del pensamiento crítico en las ciencias sociales, que se definen por eso, ¿verdad?, por hacer un análisis crítico, riguroso de las estructuras sociales. Y en ese sentido, el desarrollo de las ciencias sociales como tal ha tenido poco espacio en la academia. Si hacemos un repaso en El Salvador también, en El Salvador hubo un conflicto armado tal vez menos, bueno, mucho más corto, ¿verdad? Mucho más corto que en el caso de Guatemala, pero igualmente con un efecto muy fuerte en la academia y particularmente en las ciencias sociales. En Honduras también, aunque digamos que la situación ahí históricamente fue más estable, el impacto y el espacio para las ciencias sociales también es bastante restringido. Y en el caso de Nicaragua, que llegó a tener un desarrollo muy importante, ¿verdad?, después de la Revolución Sandinista en 1979, también en los últimos años pues ha caído, ¿verdad?, en un régimen autoritario que ha llevado al cierre de todo espacio y la represión de toda persona que sustente un pensamiento crítico, al extremo de cerrar la UCA, que es la Universidad Centroamericana, donde se impartían carreras de ciencias sociales y prácticamente, digamos, eliminar esa posibilidad. Y en el caso de Costa Rica y Panamá, que ha sido más estable y donde sí hay un desarrollo institucional de las ciencias sociales más avanzado. En el caso de Costa Rica, pues, por ejemplo, en el área de sociología hay dos escuelas, una en la Universidad de Costa Rica, la UCR, y otra en la Universidad Nacional en Heredia, que también tiene escuela de sociología, igual de antropología
y bueno, otras ciencias que están ubicadas dentro de las ciencias sociales. Y en el caso de Panamá también, ¿verdad? Tienen un espacio un poco mayor. De hecho, en Panamá hay una fuerte asociatividad de científicas, científicos sociales, tienen varias asociaciones, un colegio de sociólogos, esto en el caso de Costa Rica, pero en el de Panamá igual, también tienen colegio de sociólogos y una política que les da cobertura, que está en el marco de su Consejo de Ciencia y Tecnología. Entonces hay un desarrollo desigual de las ciencias sociales, pero en general con bastante precariedad en términos de la inversión que el Estado hace para la educación superior. Y bueno, me parece que siempre es importante, ¿verdad? Señalar cómo estos espacios son muy necesarios, porque una sociedad que no se puede analizar y ver a sí misma tiene muchas dificultades, ¿verdad? Para enfrentar los grandes retos cotidianos y a futuro. Y por eso creo que es muy importante abordar qué son las ciencias sociales y cuál ha sido su desarrollo. Y sí reiterar, ¿verdad? Como egresada de la Universidad de San Carlos y de la Escuela de Ciencia Política en particular, la preocupación por el escasísimo espacio y desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país, ¿verdad? Que no tenemos más que la carrera de sociología, por ejemplo, en ciencia política. No hay otra, bueno, me parece que también en el Centro Universitario de San Marcos, pero también atrae muy pocos estudiantes porque no hay una suficiente promoción y tampoco un espacio laboral, ¿verdad? Que motive a las y los estudiantes a seguir ciencias sociales. Pues es esto lo que podría comentarte. Escuchándote es tan importante pues oír todo ese contexto del área de las ciencias sociales, pero ¿cuáles serían esos retos actuales para la misma? Bueno, yo creo que el primer reto es existir, el primer reto es mantener, ¿verdad? No perder más de lo que ya se ha perdido, como es el caso de Nicaragua, que es muy lamentable, porque muchos de sus mejores investigadoras, investigadores, profesoras han tenido que salir al exilio, como ya sucedió en Guatemala en los años 70, 80 y 90. Incluso estamos en esa situación ahora, ¿verdad? Porque las condiciones institucionales, las condiciones laborales no permiten un desarrollo de las ciencias sociales. Entonces, el reto pues es múltiple. Por un lado, esa existencia misma de los espacios, mantenerla. También, ¿verdad? Ponerse al día, me parece a mí, actualizarse en términos de las discusiones que se están dando. Estamos ante un cambio, incluso como se ha denominado en algunos espacios civilizatorio, porque todo lo que se conocía desde el siglo XVIII para acá, ¿verdad? Con la democracia representativa, el desarrollo económico capitalista, ya entraron en crisis. Ya las democracias no responden a las necesidades. La democracia representativa se ha convertido realmente en una formalidad y lo que prevalecen son sociedades autoritarias, gobiernos autoritarios. Entonces eso implica un cambio profundo y lo estamos viendo a nivel mundial, porque en pleno siglo XXI, cuando la humanidad ha alcanzado un desarrollo tecnológico impresionante, sigue habiendo guerras, sigue habiendo esta idea de la conquista, del despojo, y eso pues nos hace menos humanas, menos humanos. Entonces, esos son discusiones que lamentablemente no se están dando en la región centroamericana, porque como el primer reto es sobrevivir, muchas veces entonces esos debates que son tan cruciales no se dan, ¿verdad? Entonces, creo que los retos son tanto en términos políticos, de tener el espacio, como institucionales, financieros, por supuesto, y luego también que la sociedad
avance para querer verse a sí misma, ¿verdad? Que es un poco lo que aportan las ciencias sociales. Está habiendo muchos cambios y lo vivimos con la pandemia, por ejemplo, que todavía ni siquiera los hemos analizado de manera suficiente. Muchos impactos en términos de las relaciones familiares, comunitarias, sociales, muchos problemas relacionados con la gobernanza, con la gobernabilidad, con el papel de las instituciones. Entonces, los desafíos son enormes, ¿verdad? Son enormes tanto para hacia afuera como hacia adentro de las disciplinas de las ciencias sociales. Claro, y escuchándote también pienso que nuevos teóricos tienen alguna propuesta o teóricas tienen alguna propuesta para enfrentar estos retos que tenemos nosotros en estos momentos. Bueno, yo creo que ese es un enorme reto, ¿verdad? Centroamérica, como parte de la región latinoamericana y del Caribe, viene haciendo una reflexión desde hace décadas, ¿verdad? Relacionada con cuáles son sus fuentes conceptuales, teóricas, desde dónde se piensa la región y la historia de estos territorios. Y hay una crítica muy fuerte, ¿verdad? A cómo la mayoría de veces esas fuentes son europeas o anglosajonas que finalmente no responden ni a los territorios ni a la dinámica histórica de nuestros países. Entonces, pues ha habido teóricos y teóricas menos, ¿verdad? Menos visibles, lamentablemente, que han contribuido en nuestra región. Por ejemplo, aquí traer al doctor Edelberto Torres Rivas, ¿verdad? Que es un sociólogo que le dio muchísimos aportes a la sociología en Centroamérica. Y bueno, también desde la antropología. Y desde hace unas 3 décadas también, desde las teorías feministas, que son lamentablemente muy marginalizadas, pero me parece que ese es uno de los aportes más relevantes cuando se empieza a pensar en la realidad desde otro lugar, ¿verdad? Y es desde el lugar de las mujeres que no habían sido consideradas sujetas sociales, ni históricas, ni políticas, ni sujetas de derechos, pero realmente las vidas de las mujeres transcurren en relación con los hombres y bueno, eso me parece que epistemológicamente es uno de los grandes aportes en las últimas décadas en el mundo y en la región centroamericana también. Y hablando de todo esto, ¿en Centroamérica existe alguna instancia donde estén agrupados los cientistas sociales? Bueno, yo creo que, digamos que la asociatividad en la región centroamericana desde las ciencias sociales es bastante, no sé si incipiente en algunos casos, ¿verdad? Porque voy a referirme, por ejemplo, a nuestra Asociación Centroamericana de Sociología, que surgió en 1974, que cumplió 50 años el año pasado. Pues es un espacio donde han convergido los y las sociólogas y es un espacio que también ha vivido las mismas vicisitudes de las ciencias sociales, ya que durante algún tiempo estuvo suspendido por razones obvias, ¿verdad? Cuando estaba el conflicto armado, tanto en El Salvador como en Guatemala, ¿no? Y en algún momento también en Nicaragua en los finales de los 70, pero se ha mantenido hasta ahora. Sé que también, ¿verdad? Hay esfuerzos de asociatividad desde las y los politólogos, desde la antropología, incluso desde las ciencias de la comunicación, pero los conozco un poco menos o no son tan visibles, ¿verdad? Pero en el caso de sociología, pues sí, ACAS, que es la Asociación Centroamericana de Sociología, se ha mantenido vigente a través de su congreso que se realiza cada 2 años y eso le permite, ¿verdad? Más o menos mantener ese encuentro y ese intercambio y de alguna manera traer a la discusión las problemáticas que interesan. Me parece bastante rico todo lo que nos has comentado de cómo son las interrelaciones estas de las ciencias sociales, todo lo que
todo lo que conllevan y lo que han contribuido también a la sociedad. Pero ¿cuáles, tú nos podrías decir cómo se manifiestan o si tienen algunos encuentros, hacen algunas dinámicas para preservar esto, también para impulsar a jóvenes que quieran involucrarse en estas disciplinas? Yo creo que ese ha sido igual, ¿verdad? En los países centroamericanos es diferente la situación en cada lugar. Como ya decía al inicio, en Panamá y Costa Rica que hay más estabilidad, más recursos, pues sí, una institucionalidad que le da soporte a las carreras de ciencias sociales. Hago énfasis en la sociología porque es donde me muevo más, pero sí hay, digamos, este respaldo, ¿verdad? Siempre, digamos, menos si lo comparamos con las ciencias naturales, pero hay cierta estabilidad, escuelas, hay profesoras y profesores que se dedican a la enseñanza de la sociología, pero cuando ya subimos en el territorio centroamericano, tenemos a una Nicaragua en una crisis muy fuerte que viene, bueno, viene desde hace mucho tiempo, pero se manifestó con más crudeza en el 2018 y esto hace que prácticamente, digamos, ahí no sepamos qué es lo que está pasando, pero lo que sí sabemos es que no hay espacio para las ciencias sociales críticas. En El Salvador también hay un mayor desarrollo, ¿verdad? Tenemos ahí a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es una universidad privada, ¿verdad? Pero en la universidad pública, aunque sigue habiendo la carrera de sociología, pero la universidad como tal también está siendo amenazada desde el gobierno a través del presupuesto. Lo que también está pasando en Costa Rica, que nos parecería increíble, porque Costa Rica ha mantenido unos altos niveles de inversión en educación, pero también ahí ya están llegando las medidas neoliberales. Y en el caso de Honduras, que tuvo la fortuna de tener a una socióloga como rectora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que facilitó, digamos, el espacio en las últimas décadas. Me parece que ella dejó el cargo pues hace como 5 años por ahí, pero lo que en su periodo logró, digamos, como abrir un poco más el espacio. Y de nuevo contrasta con lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Donde, pues, uno me parece que hay poca relación de las carreras o de las y los egresados de las universidades y particularmente de la San Carlos con lo que sucede en las aulas, ¿verdad? Hay como una poca relación y eso muchas veces limita esto que decías de la relación con los jóvenes, ¿verdad? O por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia en ese sentido, donde pues siempre se me ha limitado, ¿verdad?, a participar en mi propia escuela. Y pues lo digo con todas las letras porque así ha sido. Y me parece que todo lo que podríamos aportar, pues se limita por esas situaciones, que son muy lamentables, ¿verdad? Porque la academia debiera ser la prioridad, el desarrollo de las ideas, la formación de las nuevas generaciones, pero afortunadamente, ¿verdad?, saliéndome de ahí, del ámbito de la educación pública, que defiendo porque yo vengo de ahí y creo que muchísimas personas, si no existiera educación pública, pues no podríamos tener acceso a esos recursos, pero pues yo también, afortunadamente, ¿verdad? No son muchos los espacios en nuestro país, pero sí, hemos logrado como mantener el desarrollo de un recorrido en las ciencias sociales y particularmente en los estudios de las mujeres, género y feminismos, que es el campo que yo he desarrollado. Muchas gracias por compartir toda esta información. ¿Tú has participado en estos congresos centroamericanos de sociología? Y si nos pudieras contar alguna experiencia y si ya viene el congreso y
¿Y dónde va a ser? No recuerdo ahorita exactamente las fechas en las cuales se realizó en Guatemala el Congreso Centroamericano de Sociología en los años 90. Después hubo, como decía, un espacio, ¿verdad? En que suspendió la realización de perdón, fue a finales de los 80. Se suspendió casi 10 años la realización de los Congresos Centroamericanos de Sociología y se retoman en el año 2006. Y a partir de ahí, pues he tenido la fortuna por un lado, pero también es una decisión, ¿verdad? Es una decisión personal de participar en estos espacios. Y en el 2018 llegué a ser presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología. Actualmente soy parte de la junta directiva y bueno, estos congresos ya este año va a ser el número 19, se han realizado en los diferentes países de la región centroamericana. El más reciente, en el 2023, se realizó en Costa Rica, en Heredia, y este año, en agosto, del 4 al 7 de agosto, se va a realizar en Tegucigalpa, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión, la temática, ¿verdad?, que atraviesa o que convoca es la sociología centroamericana frente a las desigualdades sociales, el cambio climático y las disputas territoriales. Como vemos, pues son tres grandes ejes problemáticos muy amplios que le dan cabida, me parece que son 12 ejes de discusión que pues intentan captar de alguna forma, ya sea a través de ponencias o de paneles o de mesas de discusión, qué es lo que está sucediendo en la región centroamericana, cómo las desigualdades sociales no solo continúan, sino se han profundizado y esto ha provocado ya desde los años 90 un aumento significativo de las migraciones, tanto internas como intrarregionales e internacionales, que también, ¿verdad?, se deben a lo que se le llama cambio climático. Algunos lo llaman crisis climática. Y bueno, la crisis climática tiene muchos factores y en Centroamérica tiene una especial relevancia porque Ujú, es la región centroamericana en términos territoriales es altamente diversa biológicamente, ¿verdad? ujú, La biodiversidad que existe en nuestra región es muy importante para el mundo, pero también por eso muy apetecida. Y hay muchísimos procesos a través de las inversiones económicas de las empresas transnacionales que están favoreciendo un cambio, ¿verdad? Un cambio muy importante en la matriz productiva, la introducción de monocultivos, de otros monocultivos, ¿verdad? Porque los hemos tenido a lo largo de la historia. En el siglo finales del 18 y del 19 fue el café y ahora pues es la palma aceitera o la caña de azúcar y los monocultivos, lo que ahí sí que como su nombre lo indica, ¿verdad? Pues son una amenaza para la biodiversidad y eso tiene impacto en el agua, en el acceso, en el mantenimiento de fuentes de agua saludables y accesibles también para la población. Entonces, la crisis climática tiene muchísimos impactos, ¿verdad? En el mantenimiento de los ecosistemas y dentro de esos ecosistemas también la vida humana. ¿Verdad? Cómo se adapta a la vida humana. Y aquí también hay un enorme problema que atañe directamente a los pueblos originarios, porque son los pueblos originarios y afrodescendientes que están por su cosmovisión, por su historia, más vinculados con la naturaleza, con las fuentes de agua, con la tierra, los que están siendo directamente afectados, ¿verdad? Porque sus comunidades están siendo despojadas, hay una constante amenaza y eso lo vemos, ¿verdad? Y en esto que se llaman los conflictos ambientales, aunque realmente para que haya un conflicto tiene que haber dos partes y aquí no hay dos partes, sino hay una parte que está agrediendo a la otra a través de mecanismos legales, de mecanismos económicos, políticos. Entonces es relevante, ¿verdad? La temática
del Congreso de este año, porque trae, digamos, al debate qué es lo que está pasando con la crisis climática, con las disputas territoriales que están asociadas con esta crisis climática y el impacto en las desigualdades sociales. Mira, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y creo que son temas bien relevantes que no solamente podemos hablar el día de hoy, sino cordialmente invitada para que nos acompañes en otro programa. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.